El tema que hoy voy a hablar le puse por nombre ¿Quién es el mayor? Y vamos a irnos a la cita base que está en Mateo capítulo 18 y vamos a leerlo cada quien en su Biblia si lo tienen, porque yo no lo voy a poner en la pantalla. Y si usted no trajo su Biblia, la próxima vez no la deje en casa, tráigala. Dice en Mateo 18 del 1 al 7. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y hasta ahí vamos a dejarlo. Ustedes pueden concluir en casa y leer, pero esta es la parte que yo quería que viéramos. El Señor me puso para ponerles. La vida, mis hermanos, el don, el regalo de la vida tiene un gran valor, porque Dios nos crió a su imagen y semejanza. A mí eso de que soy producto de un desarrollo de células que van cambiando a través de los siglos hasta que me convertí en mono y después en un ser humano, de verdad que no lo creo. Yo creo lo que dice mi Padre. Él dice que Él me crió a mí con sus manos. A lo largo de la palabra hay diferentes imágenes que Dios usa para hacernos entender cómo fue su creación. La primera está en Génesis, donde Él dice que tomó el barro y, a diferencia de todo el resto de la creación que Él dijo hágase, cuando llegó con nosotros, tomó con sus manos el barro, lo formó y luego insufló en el hombre su aliento de vida, su misma vida. Luego encontramos una cita donde dice en los Salmos que Él nos tejió cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Yo no sé quiénes de aquí saben tejer. Algunas mujeres, yo he visto a hombres tejiendo. Yo no sé si ustedes han visto a nuestros indígenas alguna vez, a una tejedora haciendo una de esas blusas preciosas que hacen, o un mantel. Con esos telares donde van entrelazando los hilos y formando figuras. Ese es otro tejido, pero un tejido es una obra primorosa verdaderamente, que requiere tiempo, que requiere buena vista, que requiere imaginación, muchas habilidades manuales. Cuando el Señor nos está diciendo que Él nos tejió, está hablando de esa finura con que Él trabaja en la vida de cada ser humano, desde el vientre de la madre. Y me recuerdo de un profeta que le dijo al Señor, cuando Él lo llamó a predicar, Él le dijo: yo soy un niño. Y entonces Dios le contesta: no, tú no eres niño. Antes que tú nacieras, en el vientre de tu madre, te conocí. Y ahí ya te había escogido, y te había escogido para que fueras mi profeta, el que hablara de parte mía a las naciones. Así que vas a ir y vas a decir lo que yo te diga que digas.
¿qué otra? Ahí voy pues, dijo. Y la semana pasada nuestro hermano Ricardo hablaba de este profeta, es Jeremías. Un ministerio muy largo y que pareciera infructuoso, porque él habló mucho de la palabra del Señor, de sus propósitos, pero el pueblo no le escuchó. Y, en fin, lo que quería llevar yo en este momento era que pensáramos cuán grande es el valor que Dios tiene para la vida. Y la vida comienza con un niño, siendo con un feto en el vientre de la madre por la unión de dos células, un óvulo y un espermatozoide, que en pocos días se van desarrollando, y esas células en un poco tiempo ya se formó el corazón, ya se formaron la columna vertebral. Tuve la oportunidad de ver un video tremendo de toda la formación de un bebé en el vientre de su madre, porque ahora de verdad que Dios nos ha dado una tecnología que hemos llegado a desarrollar por las capacidades que Él nos ha dado, que podemos ver al bebé dentro de nosotros. Antes era al tacto, los doctores tanteaban con la mano la edad del bebé por los meses que uno tenía de tiempo de embarazo, pero ahora lo podemos ver, cómo ese niño se va desarrollando, cómo la vida realmente está siendo tejida dentro del vientre de la madre. Qué maravilloso. Amén. Pero quiero poner en contexto este pasaje en que leímos hoy. Y el contexto está en los capítulos previos, en el capítulo 16 y 17, pero no voy a leerlos porque si no, pues terminaríamos como a las 2 de la tarde. Así que mejor vamos a ir, y yo les dejo después de tarea. Ustedes en un ratito en su casa toman los capítulos para verificar si lo que les dije es verdad. Primero en el capítulo 16 y sobre todo en el verso 16 hay una revelación poderosa. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dan diferentes respuestas. Pues que eres un maestro, eres un profeta, etcétera. Y entonces ya hace una pregunta que va directa a ellos y les dice: ¿y tú? Aquí podría ser: ¿y tú? ¿O y tú que estás atrás? ¿O y tú? Porque cuando hace ¿y tú? Es porque o los ojos o el dedo están clavados en alguien. ¿Y tú? Le dijo a Pedro: ¿quién dices que soy yo? Y entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías que había de venir. Y Jesús le contesta: bienaventurado, porque esto no es algo que tú diste y dijiste lotería o te ganaste el premio porque adivinaste, no. Esto es una revelación. Revelación quiere decir quitar el velo, algo que impide ver. Y esta revelación, esta verdad tan inmensa te la ha dado el Padre. No te la dio cualquiera. El Padre mismo te la puso en tu mente, en tu corazón, esa certeza, porque lo que Él estaba diciendo con la boca no era algo aprendido de memoria. Era algo que tenía la total certeza Pedro en ese tiempo ya que había caminado con Él, de que Jesús era el que estaban esperando. Así que lo primero es: ¿y para ti quién soy yo? La segunda que encontramos en el contexto del pasaje antes del texto que leímos en el capítulo 18 es un anuncio. Y dice que desde entonces, en el versículo 21 del capítulo 16, Jesús comenzó a declararle a aquellos que iban con Él, que estaban aprendiendo de Él, porque discípulo es un seguidor, es alguien que escucha con atención las palabras de Jesús. Un discípulo es alguien que quiere aprender de su maestro. No solo un oidor que se va y se le olvidan las cosas como que si fueran las olas de mar. Y Él les empezó a declarar que debía ir a Jerusalén,
que tenía que sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que finalmente iba a morir, pero la cosa no acababa con la muerte. También les anunció que iba a resucitar. Y en el capítulo 17 hay algo tremendo, porque Jesús venía con Mateo está relatando toda esta historia, y entonces en el capítulo 17 es el momento cuando Jesús se va con 3 de sus discípulos más cercanos y llegan a un monte donde hay una revelación poderosísima de Dios. Ahí Jesús se transfigura, o sea, cambia de apariencia delante de ellos. Y ellos habían visto siempre al hombre, a Jesús el hombre sin mayores condiciones, o sea, como tal y cual somos nosotros. Pero ahí delante de estos 3 hay una revelación, porque Jesús se viste de gloria. Y ellos ven la gloria de Dios en Cristo, ven esa deidad, pero no solo la ven, sino que tremendamente se abre el cielo y hay una voz que se escucha, la voz del Padre que dice, y señala, así como les dice, y tú, que señala con el dedo. También hay una señal del Dios, el Padre, que abrió el cielo y dice, al que están viendo ustedes ahora, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. En otras palabras, pónganle atención a lo que dice, hagan lo que Él les dice. Y este es el contexto antes de entrar a esa pregunta que hicieron los discípulos y que leímos en el capítulo 18. En aquel tiempo. Por eso es que es importante ver qué estaba pasando, porque si no lo sabemos, no entendemos qué significa en aquel tiempo. En ese tiempo en el que ellos acababan de recibir esa revelación gloriosa, en que Jesús les había anunciado lo que iba a pasar, estos mismos discípulos parece que no entendían nada. Y en aquel tiempo los discípulos vienen a Jesús y le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y quiero que pongamos atención a esa expresión, el mayor. Yo veía esto como le analizaba y ¿qué es lo que pasa? Aquí ellos están preguntando, ¿quién va a tomar tu lugar cuando tú ya no estés? ¿Quién va a empezar a dirigir a todos los demás y les va a dar las órdenes? ¿Quién va a ser la cabeza y quién va a ser la autoridad de este grupo? ¿Quién va a ser el que va a tener el dominio? Y eso nace de todos nosotros. Todos nosotros, desde el momento que caímos, y esa fue la razón de la caída, porque todos quisimos ser como Dios. Bueno, Adán y Eva nos representaban a todos porque ahí estábamos en los lomos de Adán, ¿verdad? Entonces, en nosotros hay esa semilla, ese veneno de la iniquidad que insertó en nosotros la serpiente, que siempre quiere ser como Dios. Por eso fuimos sacados, porque con esa semilla no podíamos quedarnos en la presencia de Dios, porque siempre le hubiéramos estado peleando el trono. Él nos sacó, no para destituirnos eternamente. La muerte fue decretada, pero Él ya tenía un plan, el plan de salvación para cada uno de aquellos que creyéramos en Él. O sea que Él nos sacó por misericordia, para darnos una oportunidad de volvernos a Él y sacar de raíz esa raíz de veneno, ese veneno de la iniquidad. Ellos no entendían aún, fíjense cuántos tiempo ya tenían, 3 años de estar con Jesús, vivían con Él, se habían ido a vivir con Él, iban a todos lados, veían lo que hacía, pero aún no tenían plenamente el entendimiento de los propósitos de Dios. Porque hasta que viniera el Espíritu Santo, dice Jesús más adelante, Él os revelará
todas las cosas, Él los dará a conocer la verdad. Así que ellos estaban preocupados de qué organización. Y yo me fui a la Strong para ver la traducción de esa frase, el mejor. Y me llamó mucho la atención, la palabra en griego es jo, no sé cómo se pronuncia, si jo o Mason. Eso significa el mayor. El o es un artículo. Y eso tiene una fuerza de superlativo, como en nuestro idioma. Por ejemplo, cuando yo digo grande, uno se imagina pues algo grande. Grandísimo. Eso es superlativo. Entonces, en este pasaje principal, el observar quién es el mayor está puesto con un énfasis de superlativo. Ellos estaban preguntando con una ansia, ¿quién va a tener el poder aquí? ¿Quién va a gobernar sobre los demás? Gloria a Dios. Creo que quedó claro, ¿verdad? ¿Cuál era el sentido de quién es el mayor? En el siguiente versículo, la forma en que Jesús enseña es de verdaderamente maestro de maestros. Él no solo enseña con la palabra, Él da lecciones objetivas. ¿Saben ustedes lo que es una lección objetiva? A ver, levanten la mano, ¿quién sabe qué es una lección objetiva? Bueno, los maestros sabemos que una lección objetiva es algo que se puede ver, apreciar y entender con los ojos, con las manos. Por ejemplo, cuando uno quiere enseñarle a un niño lo que es el frío, coge un hielo y se lo pasa por la mano. Eso es una lección objetiva. Tú quieres saber cuál es el sabor de la manzana, pues prueba diferentes frutas y le das a comer la manzana primero, luego les tapas los ojos y pones 5 frutas diferentes y los haces probarla y diferenciar los sabores. Ahí estás dando lecciones objetivas. ¿Me estoy dando a entender? Jesús aquí no solo está diciendo palabras, Jesús está enseñando para que la mente de ellos pueda absorber el sentido de la palabra, que es muy profunda. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Imagínense ese momento, ¿verdad? Preguntando ellos afligidos, Jesús ya se va, lo van a matar, va a resucitar, sí, pero lo importante es que ya se va. Y entonces, ¿quién va a ser el mayor? Y Jesús, en lugar de decirle, vas a hacer tú, yo te voy a pasar el mando, llama a un niño que no era conocido probablemente, no dice la palabra si lo conocían o no. Un niño pequeño y lo sienta o lo pone en medio de ellos. Yo me imaginé ese momento a Jesús tal vez sentado a la orilla de un borde y pone al niño en sus rodillas y los otros viéndolo y le da una importancia porque estaba en el centro de atención. Y dice, de cierto os digo, ese de cierto, ese énfasis, en otras versiones puede decir, de verdad os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay una situación. Ellos ya eran sus discípulos. Ellos ya habían creído en Él. Acuérdense que en Juan 1, capítulo 12, que lo voy a mencionar más adelante, dice que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Dios les dio el poder de llegar a ser hijos. Pero el nacer de nuevo, antes de adelantarme, a mí va a adelantar, quiero hacer una pregunta. ¿De qué depende el valor de una vida realmente? Porque ellos se preguntaron, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién es el que tiene más fuerza, más poder? Y Él pone a un niño en medio de ellos y les dice, el que es uno como estos, ese va a ser el más grande. Eso es lo que le estaba diciendo. Y se queda, ¿por qué un niño? ¿De qué depende el valor de una persona? ¿Depende de los bienes que tenga? ¿Depende de la posición social?
del color de la piel. Dependerá tal vez de que si fue a la universidad y sacó una licenciatura o un doctorado y por eso tiene más valor esa que la del vendedor del mercado que no pudo ir más que a tercero primaria. ¿Qué vida tiene más valor? La vida es valiosa, como dice mi hermano, porque depende de a quién le pertenece, quién la hizo y quién la sostiene. La vida dice que es un regalo de Dios. Dios nos la da. Y Él decide cuánto tiempo tenemos esta vida para escogerlo a Él. El propósito de vivir esta vida, ya sean 5, 10, 20, 30, 50, 100 años, que sí hay quienes los llegan a cumplir, tiene un propósito específico. Que lo conozcamos a el Padre y a su enviado Jesucristo para que tengamos la vida eterna, porque esa es la vida eterna, conocerlos a ellos. Amén. Así que la vida en realidad depende de quién nos la ha dado, a quién le pertenece y quién la sostiene. Nosotros no podemos decir yo voy a vivir tantos años, no depende de mí. Yo no me puedo hacer a mí misma, ni sostenerme a mí misma. Una gran verdad dijo mi hermano aquí, cuando estaba hablando: yo te necesito, todos los días de mi vida y en cada renglón de mi vida. Y me recordaba el Señor este pasaje que está en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo, el gran maestro fariseo, llega de visita de noche con Jesús para preguntarle quién es. Y porque le dice: todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú hablas tienes que venir de Dios, pero por favor confírmamelo. Y entonces Jesús le da unas respuestas verdaderamente que lo dejaron al pobre Nicodemo pensando. Él se fue a su casa, regreso pensando, pero yo quiero enfocarme en algo que él le dijo principalmente y que angustió el corazón de Nicodemo, porque le dijo: mira, Nicodemo, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Nacer de nuevo, me tengo que volver a meter ya siendo viejo dentro del vientre de mi madre. Era de eso que estaba hablando Jesús. Nada que ver. Porque como les dije antes, en Juan dice que nacemos de nuevo cuando creemos en Jesucristo. Nos es dado una vida de Dios. Porque dice: nacemos de Dios, no de carne y de sangre. Los que creemos en Él, nacemos de Dios por haber creído en Él. Nacemos como un bebé espiritual. No nacemos como un hombre de 80 años, aunque tengamos 80 años en ese momento. Seguimos externamente teniendo la edad humana que tenemos en la tierra. Pero cuando nacemos de nuevo, somos recién nacidos espirituales. Y aunado a esto, Pablo dice que esa fe que tenemos para poder ser hijos de Dios ni siquiera es por nuestros méritos. Efesios 2:8, donde Pablo explica: y esto es de la fe, por gracia. Si usted cree en Dios, no se crea muy importante porque usted, ay, te recibí en mi corazón. No, el que lo persiguió y lo rodeó con su bondad fue el Señor, para que usted un día abriera los ojos y dijera: te necesito, Señor, qué mal estoy. Necesito que me salves. Me arrepiento. Y esa es obra del Espíritu Santo que trae convicción. La convicción al corazón de que necesitamos la salvación. La convicción de que va a haber un juicio un día en el que no haya creído va a ser declarado para muerte eterna. Y también la convicción de que ya se hizo justicia delante de Dios. Que ya uno pagó por nosotros en la cruz. Por eso el levantar la vista a la cruz es necesario. Porque en la cruz es donde conocemos a Cristo. Donde conocemos de su gran amor. Así que yo quiero que cerremos ahorita los ojos, porque necesitamos entender y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Padre
Padre, en el nombre de Jesús, abre mis ojos. Dame entendimiento, ábreme el entendimiento como se los abriste a aquellos que estaban contigo aquel día, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, para que podamos comprender estas verdades gloriosas de tu palabra. Yo te quiero ver, Señor. Quiero oír tu voz y quiero entender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Comprendamos entonces qué es volvernos y hacernos como niños. Me encantó esta foto. Son niños de diferentes razas, todos sonrientes, hermosos. Me hubiera gustado llenar la pantalla con montones de fotos, pero si no, no me caben las letras. Así que ustedes imagínenselas. Pero las caras de los niños, todos nosotros fuimos niños un día. Fuimos un bebé. Usted no se acuerda de cómo era de bebé, pero su papá y su mamá sí. Y seguramente que tienen una foto de usted. Fíjese que a mí hasta me tomaron una foto y me sacaron en El Imparcial, que era el periódico de la época. Ahí tengo una foto que la tengo guardada porque mi mamá la recortó, era tan importante y la tengo guardada. Salí fotografiada en el periódico. ¿Qué tal? Y era una bebé. Me recuerdo entonces, puedo verme como era. Usted también se puede ver en las fotos que tu mamá o su papá tengan guardadas de usted. ¿Y cómo son los niños? Miren, una de las características principales que tienen los niños, ellos no amanecen pensando, ¿será que hoy me va a dar de comer mi papá? ¿Será que hoy mi papá me va a poner, me va a mandar al colegio? Algunos tal vez sí. Hay algunos que tal vez se amanecen pensando así porque su papá tiene un vicio y no están seguros si tu papá llegó en la noche. Y algunos tal vez sí, porque no tienen un papá. O tienen un papá muy grosero en el que no pueden poner la confianza. Pero la característica que Dios puso en los niños es la confianza. Un niño que nace dentro de una familia integrada, donde hay un papá y una mamá con defectos, pero que tienen al Señor en su corazón, ese niño no está pensando si sus papás lo aman o no lo aman. No está pensando en si quieren que crezca o no quieren que crezca, en si va a comer o no va a comer. El niño confía. Y eso quiere decir, se siente seguro, no vive ansioso. Yo le decía a Ángel esta semana que estaba arreglándome para empezar un día de esta semana. Y empecé con la secadora, al mismo tiempo me quería lavar los dientes, me quería poner los zapatos. Miren, estaba y en eso, y con el corazón, como que me tenía que ir a hacer alguna cosa importantísima. Y en eso me di cuenta y dije, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué todo en la vida tengo yo que estar corriendo? Si voy en el tráfico, quítense de enfrente, porque yo quiero pasar. ¿Y qué prisa tengo de llegar a mi casa? Nada. No sé si a alguno le ha pasado, pero a mí me pasa y el Señor ese día me paró y tuve que respirar y decirme alto. Tranquila, peínate. Ya terminaste, lávate los dientes. Fíjese que yo no tengo ni horario, que alguien me tenga, ni no tengo que marcar tarjeta. Pero como que si la tuviera que llegar, y tampoco tengo tráfico porque solo atravieso el patio de mi casa. Pero, ¿qué cosa? Me hizo reflexionar esa ansiedad con que se vive la vida. Otra característica es, los niños son reconciliadores.
Los niños no están con el deseo de seguir peleando con el otro porque les hizo, y tampoco son históricos ni histéricos. Eso se desarrolla con el tiempo. Los niños no guardan que me hizo, que me volvió a decir, que porque eso, no, eso es producto ya del desarrollo. Pero un niño generalmente reconciliador, y mientras estaba pensando en el tema me venían recuerdos de algunas situaciones. Me recuerdo de un niño que lo regañó, bueno, para serles franca, fue uno de mis hijos, y lo regañó mi hermana, porque le hizo una gran travesura. Y entonces le dijo, andate a tu casa. Y salió corriendo patitas para mi casa, porque vivíamos todas en un terreno particular. Y salió corriendo para la casa. Y se quedó un ratito. Como a la media hora lo vi que salió disparado de regreso para la casa de mi hermana. Y dije, ya le van a dar, porque esa mi hermana es algo enojadita. Y entonces llegó. ¿Y qué les parece que mi hermana me llama? Muerta la risa. ¿Qué le parece que vino el fulanito a decirme, ya te perdoné, tía? Él que lo que quería era seguir jugando con su prima. Así que la regañada, lo que había pasado, no le duró mucho tiempo. Él buscó, ni siquiera llegó a pedir perdón. No había entendido de qué se trataba, por qué lo sacaron y lo mandaron de regreso a su casa. Él lo que quería era reconciliarse. Y así, qué bonito sería que pudiéramos rápidamente volver a la comunión unos con otros, quitarnos esas barreras que tenemos a veces, porque nosotros sí hemos desarrollado la historicidad de los casos de que nos han hecho. Y a veces guardamos por muchos años el dolor en nuestro corazón y estamos presos en una jaula y tenemos la llave en la mano para abrirla, que se llama perdón, o pedirlo u otorgarlo, aunque no me lo pidan. Otra característica es que los niños son felices con poco, no necesitan grandes cosas. Un carrito hecho con una caja de cartón y unas llantas que se encontraron ahí, como sea, o con una cuerda o con unos jacks. Qué buenos momentos se pasaban jugando. Hoy muchos niños han perdido eso porque lo que los tienen atrapados son las tablets. Pero realmente los niños no necesitan la computadora ni la tablet de último modelo, porque son felices jugando con cualquier cosa. Y si no tienen con qué, se inventan las travesuras y tienen unas cosas. También eso me trajo el recuerdo del Señor. Era yo pequeña y estábamos en la casa, y la casa tenía una vista hacia una calle. Y entonces no había verja, no había pared, sino que solo que era desde alto, y desde ahí se miraban pasar los carros. ¿Saben cuál era el chiste? Tirarle piedras a los carros y después escondernos, o ir a las vecindades y tocar el timbre y salir corriendo de regreso a las casas. Eran aquellos tiempos donde todavía uno no tenía el miedo de que no salga a la puerta, porque se lo pueden robar, ¿verdad? Entonces, pero con poco éramos felices, con travesuras y a veces que no eran tampoco, pero bueno, felices con poco, sencillos en el corazón. Los que tienen hijos, o aún los que no tienen hijos, porque muchos de ustedes son jóvenes, tal vez no están pensando en el hijo, pero pueden pensar en ustedes. ¿Ustedes con qué se divertían cuando eran niños? ¿Con qué eran felices? Otra característica muy importante que tienen es que los niños no tienen las barreras que nosotros ponemos con otros. Hace pocos días leí en no sé dónde que un niño llegó con sus papás corriendo y le dijo: fíjense que mañana es el cumpleaños de mi mejor amigo del cole y mi amigo es igualito a mí, somos como gemelos. Y los papás emocionados porque el niño estaba felicísimo, tanto que la mamá les fue a comprar 2 camisas iguales de cuadritos rojos para que fueran vestidos iguales como gemelos. ¿Qué se hubiera usted imaginado si su hijo llega de 5 años y le dice que tiene un hermanito que es igualito a él como gemelo? No me responda, solo piénselo.
Pues resulta que fueron al cole a llevarle la camisa al gemelito, al amigo que él era el gemelito. ¿Y qué? Resulta que el hijo de ellos era un canchito, blanquito, de ojos celestes. Y el gemelito, un negrito, que apenas se le miraban los ojos de lo negrito. Pero ellos eran gemelos. Para el niño no había diferencia. Mira, a mí me dio tanta risa cuando vi la foto de los dos niños con la camisa exactamente igual. Y ellos los dos sonrientes, así lo que tenían igual eran los dientes, igual de blancos. Pero el resto, nada que ver, como nosotros en la cabeza lo hubiéramos pensado. Porque nos dicen, ¿se parece a mí? Pues lo vemos con nuestros ojos humanos de adultos y pensamos y nos hacemos una expectativa de cómo va a ser el otro. Pero los niños no tienen eso, no hacen acepción de personas y ven a los otros como iguales. Esta característica también me encanta y es, los niños son sinceros. Eso quiere decir que no tienen un sello de cera en la boca. Y eso es muy peligroso, porque repiten todo lo que oyen. Van y cuentan todo lo que vieron. Te dicen, no me gusta tu peinado. Ese tu vestido no te queda bien. Tanto que hasta a veces le caen mal al que se lo dice, ¿verdad? No me digas mi amor, porque tú ni me conoces. Yo he oído, les estoy diciendo frases que he escuchado de niños. Dicen lo que sale del corazón. Dicen porque no tienen ellos temor a que eso que digan los va a hacer de menos y desechados. Lo triste es que sí, porque el adulto recibe aquello como un insulto. Y entonces empieza el rechazo y empiezan las situaciones, cállate, lo pellizcan si habla de más, eso no se cuenta, y empiezan a ponerle barreras. Otra característica, un niño es dependiente. No hay en la escala de seres vivos un ser vivo más dependiente que el ser humano. El niño nace y no se puede ni dar vuelta. Los perritos y los gatitos hasta se arrastran como puedan para llegar a la mamá, pero el bebé no puede. El bebé necesita ser traído por la mamá para amamantarlo. Y si ustedes dejan al bebé en la cuna, se murió, si no hay quien lo atienda. Lo único que puede hacer cuando ya salió del vientre materno es respirar. Pero el resto tiene que ser cuidado. Un niño depende totalmente del papá y de los padres. Y conforme va creciendo esa dependencia, pues va siendo menos. Después ya comen solos, después ya no quieren que la mamá los ayude a caminar, y después ya le dicen a uno, yo ya soy grande, y después ya no le hacen caso a uno. Y ya quieren hacer, yo ya soy grande, tú no me digas nada. Si alguno no pasó por ahí, perdóneme, usted es ser humano, saber qué será, tal vez marciano. Pero todos hemos pasado por esas etapas de crecimiento. Pero cuando éramos niños, no podíamos ni siquiera decidir. ¿Quién de ustedes decidió a qué colegio iba? Ustedes iban y decían, bueno, yo ahora creo que son más los papás que llevan a los niños de compras y les dan a escoger. A mí no me daban a escoger. Aquí está, esto te vas a poner, estos son los zapatos para el colegio. Y a veces me heredaban de las hermanas mayores o de los hermanos mayores. Nada que yo iba y decía, yo quiero esto. Eso hasta que fui adulta y ya pude yo comprarme mis propios gustos. Entonces, la niñez es una etapa de dependencia y es una etapa en la que uno sabe que no puede hacer lo que uno quiere. Y Jesús está hablando que necesitamos, si queremos entrar en el reino de los cielos, recuperar algo que hemos perdido a lo largo de los años. Porque hay un proceso destructivo del corazón. Ya está la semilla
de la iniquidad, porque todos pecamos y estamos destituidos de la presencia de Dios. Eso nos dice Romanos. Todos traemos esa semilla, pero esa semilla se va abonando y los padres, la sociedad, el colegio y todo lo demás abonan, o para bien o para mal, y para hacer más y más destructivo el corazón. El Señor en Jeremías dice una promesa preciosa. Dice: yo te quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Yo encontré esta imagen que refleja un corazón que está metido, atrapado dentro de una roca. Y esa roca tiene que ser quitada, porque en el caminar como niños y convertirnos en adultos, lo que sucede es que ese veneno que nos mordió la serpiente se ha ido desarrollando, y todo lo que está alrededor es como, ¿cómo se diría? Como propicio para que eso crezca. En Mateo 13:15, Jesús les trae recordatorio a esa gente que conocían las Escrituras algo que estaba profetizado. Dice: porque este pueblo, y se estaba refiriendo a Israel particularmente, pero tómelo para usted, porque también se refiere a usted. Es porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, les cuesta oír, y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y que con el corazón entiendan y se convierten. El corazón engrosado impide que nosotros podamos escuchar con alegría, con atención, con un corazón abierto las verdades de Dios. El corazón engrosado impide que nuestros ojos lo puedan ver a Él tal como es. Eso impide que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos cada día del Señor. Y entonces esa pared de dureza que se forma alrededor nuestro nos está destruyendo e impide al hombre creer en Dios y que Él traiga sanidad. Esa palabra ahí no está hablando de la sanidad física, aunque la incluye, pero no hay mayor sanidad que ser transformados a la imagen de Jesucristo. Esa sanidad de arrancar las raíces de amargura, de tristeza, de dolencias, y eso es también un proceso. Así como esto fue creciendo y se endureció, Jesús, que ha venido a deshacer las obras del maligno, esa cita no se nos debe olvidar, que el Jesucristo vino ¿para qué? No los oigo. ¿Deshacer qué? ¿En dónde? Aquí en mí, dígalo en primera persona. Él vino para deshacer lo que el enemigo hizo dentro de mí. El enemigo quiere matar, robar y destruir, pero Jesús ha venido para destruir esa obra del maligno y a dar vida y vida en abundancia. No sé quién de ustedes había visto esta escultura. ¿Alguno la había visto? Yo cuando la vi, sí se ve claramente, ¿verdad? Cuando la vi la primera vez me impactó. Su nombre es Amor y es obra de un escultor ucraniano que se llama Alexander Milov. Hay que honrar a quien se merece, ¿va? Qué inspiración la que tuvo para hacer esto. Para mí es algo precioso. Y les voy a decir por qué. Primero, ¿cómo? Amor frustrado debería llamarse, ¿verdad? Muy bien, gracias. Él quiso expresar el conflicto entre un hombre y una mujer, pero puede también expresar el conflicto entre dos hermanos, entre dos hermanas, entre dos amigos. Fíjense que me recordó esto también
una anécdota de mi niñez. Un amigo de una persona que yo conocía, amigo de mi papá, un día estaba en necesidad y le vino a prestar una cantidad de dinero. Pero por situaciones que se dan en la vida, él no pudo pagar. Y resulta que uno, como les dije, los niños oyen todo. Están detrás de las puertas, así que ojo, cuidadito con lo que hablan. Yo oía lo que hablaban, que no había podido pagar. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que un día esta persona llegó y se encerraron en la oficina con mi papá, y al rato yo lo vi salir, y lo vi salir sonriente, y se fue. Cuando yo ya era más entendida, creo que le pregunté, no tengo claros cómo fue que me enteré, pero el asunto es que él llegó a pedirle perdón a mi papá porque no le había podido pagar. Pero le dijo, como pueda, yo voy a ir abonándole lo que resta de la deuda. Y eso hizo que su amistad se hiciera más fortalecida. Nosotros tuvimos con Ángel la misma situación. En una ocasión prestamos una pequeña cantidad de dinero a unos amigos que tampoco nos pudieron pagar. Hasta la fecha nunca regresaron, perdimos al amigo. En mi corazón no está perdido, porque yo los amo. Pero ellos se alejaron por la vergüenza, por la pena. Y están como esta figura de aquí. Dos personas con un conflicto que se están dando la espalda y que no saben cómo remediarlo, pero adentro está su niño interior. Esta escultura representa bastante bien lo que es nuestra naturaleza humana. Y ese niño interior que hay en cada uno, lo que quiere verdaderamente es romper aquello que lo separa del otro. Pero ¿qué lo detiene? Lo detiene el orgullo. En nosotros hay una batalla que se llama la batalla del orgullo versus la humildad. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, el que se vuelva, el que sea humilde como este niño? Vuélvanse como un niño. Yo les di características, pero cuando Jesús estaba diciendo, vuélvanse como este niño, no es que nos quitemos los años y que nos hagamos nosotros mismos, no podemos. Pero que dejemos que Jesucristo haga la obra en nuestros corazones. Y por eso cuando Dios dice, a Él escucha, hay cosas como por ejemplo, que Él dice, amaos los unos a otros. Y si van delante del altar antes de ir, pidan perdón, extiendan perdón antes de dar la ofrenda. No crean que Dios es como un juez, ahí está duro, si no lo haces te voy a castigar. No, Él lo está diciendo porque eso nos va a sacar de esa cárcel. Cada mandamiento del Señor es como la miel, dice David. He saboreado tus mandamientos porque los he cumplido. Y en esos mandamientos hay miel, no una cadena que nos ata. Pero el orgullo, el creerme que yo tengo más, el que soy más importante, que tengo una posición, que valgo más, que mis derechos son por encima del otro, que tengo la razón. ¿Cuántas personas en sus matrimonios, conflictos tremendos, porque yo tengo la razón? Y se sostienen. Y al final, ¿la razón de qué? De tonteras a veces. Y con malas caras, con malos modos. ¿Por qué? Porque el orgullo prevalece. Pero nuestro niño interior quiere la paz. Queremos volver a la paz. El hombre necesita de un Salvador. El hombre necesita de Cristo en el corazón para volverse como niño. Y entonces en el verso 4 Jesús les dice, así que
cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esta palabra humilde, y él no dice aquel al que lo humillen. No, el significado básico de la palabra humilde es bajar, es rebajar. Por eso la palabra, cuando se usa en el sentido negativo, dice me humillaron. Cuando usted lo humillaron, quiere decir que lo hicieron sentirse que no vale nada, que lo bajaron más allá del suelo. Pero eso no quiere decir que usted se haga humilde. Cuando Jesús dice que nos hagamos nosotros mismos humildes, quiere decir que nos bajemos de nuestro sitial de honor y de prevalencia del orgullo a un sitio donde podamos escuchar la voz de Dios y obedecerla como obedecería un niño obediente, sin rechistar, rápido, confiados que eso va a traer bien a mi vida. Y les voy a dar la lección práctica que Jesús usó. Acompáñenme a su Biblia, vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y aquí es el momento que Jesús lava los pies a sus discípulos. Dicen que en el Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. Entonces vino Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte en mí. Pedro le dijo entonces Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Miren, cuando uno lee, a veces hasta risa da escuchar la manera en que se expresa. Pedro, yo me lo imagino tan Jesús interiormente debe decir: ay, Pedro, de un extremo a otro, no me lavarás los pies jamás. Y después, báñame, casi va de la cabeza a los pies. Exagerado. ¿Ah? Sanguíneo, cabal. Pero ahí está Jesús dándonos la lección práctica, porque Pedro no es el importante en el pasaje. Quiero que noten dos versículos particularmente: el versículo 1 y el versículo 3. En Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la segunda: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y puntos suspensivos. Y tengo ahí entre paréntesis varias palabras: poder y autoridad, identidad y propósito. Y aquí la palabra clave es sabiendo. Jesús sabía algo acerca de él mismo
y de Dios. Ese saber no es el conocimiento que se adquiere en el colegio o su inteligencia, va mucho más allá. El saber habla primero de conocer algo. Yo sé que esto es un vaso de agua. Sé que si me tomo el agua me va a caer bien, porque a través de los años que estudié y todo, aprendí cómo se llaman las cosas, aprendí el idioma, sé un poco cómo se dice vaso en inglés, sé cómo se dice agua en inglés. Ese es un conocer. Pero entender quiere decir que yo me tomo el agua y que siento su sabor, que no tiene sin sabor, no tiene sabor, que me hace un bien en el cuerpo. Y otra cosa es cuando tengo la certeza y entonces decido tomar el agua todos los días, mis 8 vasos de agua, porque yo sé que eso es lo que necesita mi cuerpo para mantenerme bien. Porque el conocimiento pasó de un conocimiento a un entendimiento, y ese entendimiento trajo una sabiduría. La palabra sabiendo viene de sabiduría. Ese sabiendo es la certeza que tenemos. Y lo primero que Jesús sabía era que ya era el momento, el tiempo era clave, conocía el momento para que había venido. Era la plenitud de los tiempos en el que Él vino, y en la plenitud de los tiempos, estando en este mundo, se entregó su vida. Nadie le quitó la vida, Él entregó la vida, porque sabía de dónde venía. Él sabía que no era cualquiera, Él sabía que era el Hijo de Dios. Para Él no era una sorpresa. ¡Ay, qué sorpresa! No, Él sabía perfectamente, había crecido, había madurado y entendía el significado de ser Hijo de Dios y el propósito eterno que en la eternidad habían ellos hecho en el consejo de Dios. Él era el Cordero que había sido inmolado antes de la fundación del mundo, nos explica Apocalipsis. Eso que se hizo en la eternidad se hizo visible y físicamente Jesucristo hace aproximadamente 2000 años. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía identidad, sabía dónde iba, sabía que la muerte iba a dominarlo por un rato. Me recuerda una canción que dice: un momento allí. No, mis hermanos, no canten un momento allí en la cruz. Jesús no estuvo un momento, Jesús estuvo varias horas allí. Él estuvo allí dando su vida porque tenía propósito. Y cuando oró en Getsemaní y le dice al Padre que pase de mí esta copa, es la traducción. Pero hay una traducción que es la del doctor Lamar, ¿cómo se llama? Lamsa. Él, en esa traducción, él explica que no estaba pidiendo que Dios lo librara de ir a la cruz, sino que Jesús estaba diciendo: me estoy muriendo aquí, Padre, si tú quieres que me muera aquí, pues aquí me quedo, pero el plan original era que llegara a la cruz, permíteme llevar a la cruz. Porque Él sabía quién era, a dónde iba, cuál era el motivo, y su motivo era el amor. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, a mí me recibe. Esto no lo quiero enfocar como siempre se enfoca en relación a las adopciones o ayudar a los niños de la calle. Está bien, eso es parte de la misericordia y del corazón que Dios quiere. Pero mi enfoque hoy es recibir la enseñanza de Jesús, es de permitir que haya un cambio en mi corazón, un corazón que esté dispuesto a cederle el lugar y el trono al Señor Jesucristo. Él te invita hoy a cederle ese lugar. Él quiere sentarse en el trono de tu corazón, y para eso te tienes que cambiar. Tienes que dejar de pensar como adulto y volver al origen, saber quién eres para Él, entender que tu valor es eterno. Y por el tiempo no voy a hablar mucho de esto, pero les dejo estos personajes. Todos fueron niños que causaron alegría cuando vinieron al hogar como Isaac, un José soñador, un Moisés que lo persiguió el faraón para matarlo, pero no lo logró. Fue un niño criado en otra casa, después tuvo que desaprender todo lo que había aprendido para servir a Dios, y dice la palabra que Moisés es el más humilde de los hombres.
¡Qué tremendo! Y luego un Samuel pedido, después la mamá lo fue a entregar. Yo no me imagino esa mamá tanto que había deseado tener a Samuel y cuando al fin lo tiene lo va a entregar. Y Samuel crece al lado del arca, instruido por Dios, y es su profeta, o un Juan el Bautista, o un Jeremías. Pero el más importante, el que fue profetizado, porque un niño nos fue dado, no un hombre de 30 años, un niño no vino nacido de mujer en la plenitud de los tiempos, un niño en el que nadie veía al Mesías, pero que era el Mesías. Y ese niño creció y ocupó su lugar, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a su nombre. Así que quieres ser el mayor, rebájate. El que quiera ser el mayor, sea vuestro siervo. Humíllate, bájate del lugar de donde estás. Sirve, sé ejemplo para otros de la obra que Cristo ha hecho en ti. No les pongas obstáculos a la obra de Dios ni a los otros. Sé como un niño, no seas infantil. Sé maduro en la fe. Uno que sabe quién es su padre. Uno que sabe de dónde viene y a dónde va. ¿Cuál es tu propósito? Dios tiene un propósito para ti. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana y a darle las gracias al Señor. Y que esta palabra no nos entre por un oído, por otro se salga, sino que meditemos en ella. Porque el mayor es el que puede bajarse, el que puede rebajarse. Amado Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias por traernos a escuchar tu palabra, por reunirnos, por recordarnos quiénes somos para ti. Por hablarnos de tu amor eterno, Señor. Todo ese amor que nos manifestaste y que llegaste hasta las últimas consecuencias. Pero que es un amor eterno. Un amor eterno que nos sigues tratando con bondad cada día, Señor. No se acabó allí. Allí lo vemos. En la cruz vemos ese amor. Pero ese amor sigue siendo cada día. Gracias, Señor. Hoy es un día de gratitud en mi corazón. Y decirte, Señor, quiero humillarme. Quiero regresar a tu esencia. Y no puedo, Señor. Te necesito, Jesús. Te necesito para que tú rompas toda barrera que hay en mi corazón. Para que tú limpies todo aquello que me ata, todas aquellas cosas que me impiden dar ese paso de fe y ser confiada. Que abras mis ojos para que te pueda ver con claridad, Señor. No quiero oírte pesadamente, quiero oír con oídos circuncidados, Señor. Y quiero alabarte con todo mi corazón, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito sea.